Bienvenidos a Palabra Escrita, qué bueno que nos acompaña esta noche. Tenemos un programa especial, un programa muy especial, porque hemos invitado a 18 jóvenes para hablar sobre la lectura, sobre su acercamiento a la palabra escrita. Comenzamos. Es un gusto que esta noche nos acompañe un grupo de 18 jóvenes entre 18 y 23 años de edad para hablar sobre los libros, para hablar sobre la lectura. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar nuestra conversación de esta noche. Y bueno, yo quisiera que comenzáramos por un tema que es importante, porque ¿cómo fue que llegaron ustedes a la palabra escrita? ¿Cómo fue que llegó la palabra escrita a ustedes? A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, hola, soy Ana. Bueno, mi primer acercamiento con la palabra escrita fue cuando era chiquita, porque a mis papás les gusta mucho leer, y entonces así todas las noches nos leían distintos libros, así aunque fueran pequeños, pero así pues me empezó a gustar muchísimo la lectura, y así, pues. Y así. O sea, tú empezaste a leer a través de lo que escuchabas de tus padres. O sea, todavía no sabías leer. Sí, no, o sea, primero empecé a escuchar y después ya por mis propios gustos y así. ¿Alguien más? Hola, yo soy Alejandra y pues básicamente yo empecé a acercarme a la lectura en la primaria, ya sea por los libros de texto que nos inculcaban los maestros o por otros extras, y para aprender más que nada a razonar la lectura y entenderla. Eso es importante, ¿no? Sí. Razonar la lectura y entenderla. ¿Cómo en qué año de primaria estabas entonces? Pues ya así avanzada, más o menos en cuarto o quinto año. Sí. ¿Alguien más? Alonso Guzmán. Yo me acuerdo mucho en los 80s, hicieron un homenaje a Jaime Sabines en Bellas Artes, que sacaron el libro. Yo estaba pequeño y lo vi en la televisión, todavía era en Imevisión, y cuando vi a Jaime Sabines leyendo sus poemas y la gente gritándole los poemas que querían escuchar leídos por él, yo era pequeño, tendría como unos 7, 8 años, quizá un poco más, quise ser como Sabines, quise estar en su lugar, quise estar ahí y que la gente me dijera, oye, esa conexión que hubo entre el poeta y la gente para mí se me hizo algo... ¿Sentías algo mágico en ese completamente momento? Mágico, le gritaban como si fuera un rockstar, ¿no? Lento, amargo animal, escuchaba desde atrás. Y él decía, ese va después. Y la gente recitaba los poemas. En voz alta, junto con él los iba recitando, y las parejas se abrazaban, y unos cerraban los ojos y empezaban a recitar los poemas en silencio. Entonces, esa magia que hubo entre el poeta, lo escrito, el poeta y la gente, para mí fue algo completamente revelador, y que me acercó inevitablemente, ¿no?, a buscar los libros, a buscar lecturas, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó. Pero lo curioso que fue a partir de la televisión, ¿no? Entonces también eso fue curioso y extraño. La palabra escrita también se puede acceder a la palabra escrita a través de la televisión. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, por acá. Hola, me llamo Alfredo y mi primer acercamiento con la palabra escrita fue a través de mis papás, que me compraban libros así como infantiles que te mostraban más que imágenes, así dibujos, ositos y todo eso, pero iban contando una historia, y fue como yo me animaba a leer porque me gustaba ver las imágenes y estar leyendo a cada rato. Aparte, en la primaria hacían concursos, ya que el que leía más no se le daban un premio, y así como que veías ese juego de a ver quién leía más para, no sé, tipo competencia. Sí. Te metiste en la lectura por la competencia también, en cierta forma. Decir. Sí. O sea, en la escuela había una idea de atraer a los niños a la lectura. Sí, porque como era el niño que más leía, no sé, leía 5 libros y le daban algo. Sí, ¿Y tenías que contar los libros que leías? ¿O cómo sabían si los habías leído? O sea, hacíamos como un pequeño reporte, le decíamos a la maestra, oye, trata de esto, y ya como una pequeña reflexión de lo que trataba el libro. Muy bien, interesante. Sí, yo soy Moisés García. Mi acercamiento con la palabra escrita fue en casa. Mi madre, mi abuela eran gente que estaba leyendo.
Entonces yo todavía no sabía leer, era acercarme a ellos con curiosidad y que me dijeran lo que ellos estaban leyendo, ¿no? Y así fue como, yo creo que ahí fue como encontré el amor a la lectura. ¿Cuántos años tenías, Moisés? No, yo tendría 3 años, 4 años, ¿no? Todavía no aprendía creo que ni a escribir, y ya ellos me contaban, ¿no? Y ver cómo ellos de repente, por ejemplo, mi abuela, una persona que de repente se ponía a decir o recitar cosas, ¿sí? O decir salmos o oraciones, y entonces yo veía de dónde ella las sacaba, y así fue yo, por imitación. Esto que es muy importante, que desde casa se empiece a inculcar este amor a la lectura. Que en tu casa había libros. Sí. Y había sí. quien estaba leyendo los Siempre. libros y Sí. y tú te acercabas con curiosidad a los libros. Sí, 5 hermanos mayores estudiando, entonces por eso era curiosidad, ¿no?, de acercarme a ellos, a los libros. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por acá? Hola, nunca es algo que se repite, ¿no? O sea, siempre, cada libro, cada texto, cada cosa es algo nuevo, es una ventana a la que te asomas sin saber exactamente qué es lo que vas a encontrar. Así es, y cuando te preguntan cuál es tu libro favorito, yo siempre respondo el que estoy leyendo en este momento, porque ese me está absorbiendo totalmente, ¿no? Me desconecto del mundo, si quieren verlo así, pero ese texto me absorbe, me penetra en él, entonces ese es mi favorito en ese momento. Muy bien. Soy Itzael. Mi acercamiento a la lectura, o el primer acercamiento, fue a través de lo oral, ¿no? De que mi abuelo, mi abuela, porque obviamente tuve uno y uno de padre y madre, nada más, los dos me contaban cuentos, ¿no? Me contaban las leyendas del pueblo o de cercas, ¿no? Y también tenían esa como costumbre de leer, pero en voz alta, ¿no? Entonces estarlos escuchando y que se oía bien, que se oía bonito, era así, ¿no? Y posteriormente, cuando se les acababan los cuentos, así como que, ay, ya me contaste ese abuelito, ¿no? Y ya empecé entonces a buscar libros, ¿no? O cuentitos, más cuentitos. Ya te los habían contado, ¿no? Varias veces. Ajá, sí, porque a veces es repetitivo, ¿no? De los Sí. abuelitos que le siguen uno repitiendo. Así más o menos. Después ya, obviamente, empecé a buscar libros de mi interés propio, ¿no? ¿En tu casa había libros? Sí, siempre hubo libros. Y Creo que siempre ese había es gente un leyendo también. común denominador aquí, por lo que están diciendo. En casi todas las casas había libros. ¿Tú dices que no? A ver, cuéntame. Bueno, yo soy Alejandro. No, bueno, particularmente en mi caso no teníamos libros. Venimos de una zona indígena. Nosotros no teníamos acceso a los libros. Lo más cercano que teníamos a la literatura en ese momento era la tradición oral, como dice Hetzael. Yo crecí escuchando leyendas, yo crecí escuchando poesía popular rítmica, yo crecí escuchando música. La literatura no es esencialmente la palabra escrita, la literatura es la voz que está en la palabra escrita, ¿no? Ya después, cuando tuve la fortuna de llegar a la ciudad de Toluca, ya pude acercarme a textos, como dice Brenda, igual complicados. Yo el primer libro que leí fueron Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y tenía 12 años. No entendí nada tampoco, pero... Bueno, yo creo que entendiste un poco más que Brenda, ¿no? Tal vez, no lo sé. Pero sí, en la casa, pues, yo no podría presumir que mis padres son lectores, o que mis abuelos fueron lectores, pero sí puedo presumir que ellos tienen conservan la memoria colectiva de un pueblo, ¿no? Es la palabra. Es la palabra, Sí. la palabra ante todo. Sí. Muy bien. ¿Tú querías decir algo? Sí, hola, mi nombre es Antonio y quisiera quizás resumir un poco a través de mi experiencia algunos de los puntos que hemos platicado, porque, bueno, me doy cuenta de que son comunes a cómo uno aprende a leer. A ver, ¿qué tal si me permites un momentito? Vamos a ir a un corte y regresamos. Y nos quedamos contigo. Para que nos resumas estas experiencias. Vamos a un corte y regresamos.